Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre un libro del cual tiene muy poco que lo leí, pero a pesar de que es el tercer libro del escritor del que voy a hablar, es el cuarto libro que he leído de él. Y lo leí principalmente por mi necesidad de leer otro libro que tengo por ahí pendiente que realmente se me antoja una infinidad, pero cometí un error muy grande. Es la segunda novela de un escritor del cual ya les he traído videos. Y como se pudieron dar cuenta por el título, me refiero a Brandon Sanderson con su segunda novela de El aliento de los dioses. Una novela autoconclusiva ubicada en el Cosmere. Todo este universo de mundos y de planetas en el cual muchas de las historias de Brandon Sanderson conviven y convergen en el archivo de las tormentas. Leí El aliento de los dioses después de haber leído El camino de los reyes, esto porque en el segundo libro, hasta donde me han dicho, como que tiene cierta relevancia este libro. Entonces, por si sí o si no, igual nunca viene mal un libro de Brandon Sanderson. Quiero hablarles, antes de ir a la reseña y esas cosas, de la edición que tengo. Bueno, esta es pasta dura, tiene unas 710 páginas, más o menos, 715 páginas. Y bueno, esta es la portada. Aquí tenemos a Ciri, una espada, Brandon Sanderson, el aliento de los dioses. El lomo no es lo más destacado, no va a ser como que lo que más reluzca en su colección, pero es una edición muy bonita. Esto es el cubrepolvos. Si se lo quitamos, permítanme. Bueno, este es el cubrepolvos. A ver. Aquí tenemos información de Brandon Sanderson, su foto, el archivo de las tormentas, los Reckoners y el Lantris. El Lantris se sigue manteniendo como uno de mis libros favoritos de fantasía y probablemente mi libro favorito de Brandon Sanderson hasta el momento. Y bueno, este es el libro, sin su cubrepolvos, es completamente oscuro. Aquí en el lomo, aquí en azulito, Brandon Sanderson, el aliento de los dioses en azulito, Nova, oscurito. Y no es la mejor edición, no es la edición más bonita, más destacada que podemos tener en tapa dura, pero es una edición muy bonita y que a mí me gusta mucho. También tiene su separador de telas, es este de aquí, este azulito, y la verdad se ve bastante bien. El formato, yo creo que es un formato muy cómodo de leer, porque um, tiene muchos márgenes, no es una letra tan pequeña ni tan grande que le roba mucho del libro. Creo que es una letra y un formato muy adecuado en el cual no te sientes cansado y sobre todo no es pesado leerlo, como por ejemplo los de La Rueda del Tiempo o los de Canción de Hielo y Fuego. Bien, este es mi cuarto libro de Brandon Sanderson. Le voy a poner el currículum. He escuchado que Brandon Sanderson tiene muchos planes de retomar este mundo con otras historias, con otros libros ubicados dentro del mundo de Tettledir y de Halandren. Entonces, tendremos que ver qué es lo que nos separa el futuro con este mundo, con estos personajes. Pero de momento, tengo que decirles que nunca me había topado un libro de fantasía así. Probablemente muy pocos libros de Brandon Sanderson tienen algún similar, si no es que ninguno. Yo ya tengo esta idea de que Brandon Sanderson, muchos de sus mundos, muchas de sus ideas, mucho de su sistema de magia es algo completamente diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados o habituados al escuchar la palabra fantasía. Caballeros, dragones, etcétera, etcétera, etcétera. Espadas, armaduras. Aquí sí tenemos eso, pero ubicado de una forma diferente, ya que casi siempre tenemos la idea de que la fantasía igual se desarrolla en bosques o en desiertos. Y en esta ocasión, la historia se desarrolla en una selva. También todo lo que tiene que ver con el sistema de magia me resultó muy, muy interesante. Es por eso que podemos hablar de qué trata El aliento de los dioses. Situados entre dos reinos que tienen una tensión política bastante peligrosa, un tratado entre Haladren y Tettledir, donde Dedelin, rey de Haladren, enviará a su hija Vivena a desposarse con el rey dios Susebron y engendrar un hijo, un sucesor para la divinidad. Este tratado es roto. En lugar de enviar a Vivena, Dedelin envía a Ciri, la hija menos indicada para este deber, una joven rebelde, desobediente y sin ningún conocimiento de lo que le depara en el reino extranjero. Una vez en Tettledir, Ciri se enfrentará con encontrar un lugar entre todo el ajetreo político, divino y personal, mientras descubre la realidad de los dioses en este lugar. Viendo esto, Vivena irá en busca de su hermana,
formando alianzas sumamente peligrosas en este reino con la excusa de salvarla. Desde que leí el prólogo, dije, esto va a ser muy diferente a lo que yo estoy habituado con fantasía. Esto va a ser algo fresco, va a ser algo completamente diferente. Y sí, sí lo fue, porque yo no sabía, no tenía ni la menor idea de qué trataba este libro, no sabía ni siquiera cómo funcionaba el sistema de magia, no sabía nada, o sea, no sabía nada de este libro. Entonces, cada página, cada cosa que pasaba era algo completamente nuevo para mí. A pesar de que se publicó en 2009, no tenía ni la menor idea de cómo se iba a desarrollar la historia ni cosas por el estilo. Entonces, desde el primer capítulo me quedé completamente enganchado. Porque yo pensé que iban a mandar a Vivena a Tetelir. Y al darme cuenta de que mandaron a Ciri fue de que esto va muy, muy en serio. Me tomó por sorpresa y me intrigó demasiado a ver hacia dónde Brandon Sanderson iba a llevar la historia. Y la verdad estuve luchando entre decir si Ciri era enviada en lugar de su hermana a Tetelir o no. Pero a finales de cuentas decidí que tenía que decirlo porque me gusta o no es el detonante de la historia. Entonces hubiera sido muy difícil decir de qué trataba este libro. ¿Es El aliento de los dioses uno de los mejores libros de fantasía jamás escritos? No, definitivamente no, pero sí es un libro muy interesante y muy valioso, tanto en lo que se propone y en el cómo lo cumple. Vamos con las cosas buenas. Número 1. El sistema de magia. Es muy interesante, está muy bien estructurado y sobre todo es orgánico dentro de la historia. Y también todo lo que se puede hacer con este sistema de magia es bastante original. El sistema de magia aquí gira alrededor de los alientos, pero no como el mío, no como el que tienes después de cepillarte los dientes o después de comer algo. No, o sea, son alientos un poco más celestiales, un poco más mágicos, por así decirlos. Y dependiendo la cantidad de alientos que una persona pueda tener, va a tener diferentes habilidades, por así decirlo. El detalle con esto es que cada vez que quieres un aliento, es que otra persona te lo tiene que dar y así, pues esa persona se queda sin una parte de su vida y tú te vuelves un poco más grande, fuerte y poderoso. Al ver todo lo que podemos acceder mediante los alientos fue muy, muy interesante para mí. Yo dije, ok, hay varias elevaciones, cada elevación tiene una habilidad, cada habilidad pues, requiere cierto conocimiento y así. Estos poderes resultan muy útiles para el desarrollo de la historia por varias situaciones, pero yo quiero destacar dos, sin entrar en muchos detalles o en muchos spoilers. Punto número 1. Los alientos son demasiado, demasiado, demasiado valiosos. Son prácticamente como el alma de las personas. Hay muchas personas que darían todo por un aliento y hay otras personas que ni siquiera tienen en cuenta de lo que pueden ser capaces de lograr con los alientos. Algunos los tienen casi en su contra y tienen que apreciarlo a la fuerza. Y eso fue lo interesante porque en varios personajes el aliento pasa a ser algo muy casi casi como un cero a la izquierda que lo tienen casi casi a su disposición. Y para otros es algo completamente nuevo. Y aquí tenemos dos perspectivas muy interesantes de la historia. Los que ya tienen el aliento así nada más porque sí, y su moral y su perspectiva del mundo, y las personas que no lo tienen y que lo adquieren de una forma en la que ellos ni siquiera tienen la menor idea de cómo esto les va a afectar la vida y simplemente están como que esperando a ver qué pasa con ese aliento. El sistema de magia en este aspecto me gustó demasiado, lo consideré muy, muy, muy original y muy entretenido, porque les da habilidades no solamente físicamente, sino también un poder políticamente y también, si lo queremos ver, religiosamente. Por otra parte, los personajes están muy, muy, muy bien. Aquí tenemos tres protagonistas, Vivena, Ciri y Son de Luz. No sé cómo se diga en inglés, aquí se los voy a dejar porque sí, la verdad, las traducciones al castellano no están nada buenas y sí te sacan muchísimo de la historia. Primero quiero hablar de Ciri, que personalmente yo la sentí más la protagonista, por más que Sanderson nos quisiera meter de Vivena, yo sentí que Ciri era la que detonaba la mayor parte de la historia. El libro nos presenta muy rápido así. En un solo renglón ya la conocemos. Ciri resulta ser una persona que es nadie, un cero a la izquierda. Es la última de sus hermanas, no tiene ningún deber con el reino, no tiene ningún deber con su padre, con su familia, ni esas cosas. Hasta que de repente la mandan a Tetelir, ahí es cuando empieza la situación.
es cuando todo el mundo de Ciri se va de cabeza y nos plantean una nueva perspectiva de este personaje. Sí, la conocemos lo suficiente como para saber que esto le va a representar un cambio, la conocemos lo suficiente como para que nos encariñemos con ella muy rápido, y lo más interesante de todo, sí sientes la desesperación de Ciri en todo lo que le pasa después del primer capítulo. A pesar de que muchos podrían decir que realmente es muy poco el tiempo que pasamos con ella, yo lo sentí un tiempo exacto, yo lo sentí un muy buen tiempo con ella, un buen número de páginas para que nos encariñemos con ella. A pasar de ser nadie, ahora se las tiene que ingeniar para convivir con un rey dios, para sobrevivir a intrigas políticas y aparte lidiar con sus cambios emocionales que esto le provoca. Porque en el palacio de Susebron, ella prácticamente está encerrada. No puede salir, no puede hacer mucho y todos le hacen todo. O sea, prácticamente vive una vida perfecta encerrado, como un pajarito que no le falta nada, pero no puede salir de su jaula. Es la cosa más linda, más humana, más cálida y más emotiva que se puedan imaginar. Puede sonar cliché de la princesa en la torre, pero créanme, es algo completamente diferente. Brandon Sanderson se las ingenia para que Ciri sea un personaje humano, cálido, diferente, fresco, pero demasiado cercano a la par. También ver los cambios entre Haladren y Tettalir es muy interesante. La comida, las prendas, las tradiciones, esas cosas entre mujeres y hombres, los colores, o sea, son muchísimas cosas que Brandon Sanderson planteó muy bien en este mundo, que al momento de verse contradecidas las unas a las otras es bastante interesante y te da curiosidad ver cómo es la cultura de estas dos naciones, aunque solamente nos enfocamos en la de Tettalir. Don de Luz es un dios retornado, unos hombres que según esto, se desvivieron en una hazaña completamente gloriosa y majestuosa y regresaron con pues más fuertes, más mamados, guapos, perfectos y lo que quieran. El detalle con Son de Luz es que él no es esa clase de dios. Es un dios que no quiere ser un dios. Suena muy raro, pero véanme, igual que con Ciri, es una de las cosas más cálidas e íntimas que se puede imaginar en este universo fantástico. El detalle con Son de Luz es que él se cuestiona absolutamente todo. Hasta se termina cuestionando a él mismo. Él ya no quiere ser un dios, está harto porque no se puede poner borracho, porque realmente ya no le encuentra sentido a la vida, ya no le encuentra sentido a la supuesta inmortalidad ni a la supuesta divinidad a la que está expuesto. Todos sus sacerdotes, o sea, todas esas cosas que incluyen ser un dios en esta tierra, Son de Luz ya lo tienen harto y ya no quiere saber absolutamente nada. Entonces él busca el placer, si lo podríamos decir así, en otras cosas, ya sea en el arte, en la bebida o en la comida. Cosa que realmente ya no le afecta mucho porque en cierta forma ya está acostumbrado a eso. A pesar de que a veces no me convencía del todo, Son de Luz tiene el arquetipo de mis personajes favoritos. Unos tipos autodestructivos que de cierta forma buscan darle un giro a su vida o buscar una redención. Y que el aburrimiento prácticamente sea el detonante de todo lo que le pasa, me resultó muy cercano. Algo así como Miles Tech en Herejes de Dune. Vivena, el tercer personaje y honestamente no uno de mis favoritos, pero sí uno muy interesante y muy carismático. Tiene el orgullo herido. Esa es la excusa prácticamente para todo lo que va a desatar. Y me gustó mucho. Sí, no es mi personaje favorito, pero entiendo y aprecio lo que Brandon Sanderson hizo con ella. Usa de excusa el querer salvar a Ciri para darse su lugar en el mundo. Ella, a diferencia de Ciri, sí está preparada para enfrentar situaciones políticas, bélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ella sí está preparada para todo lo que Ciri no está. Se hace de alianzas muy peligrosas. Mientras que con ella exploramos otra parte del reino de Tettalir. Siento un contraste muy interesante con Ciri. Porque con Ciri estamos en la gloria, estamos en las nubes. Traga lo que quiere, se viste como quiere, o sea, no tiene que mover ni un solo dedo. Con Vivena, ahí sí vemos la otra parte de Tettalir, la parte fea, la parte de los trabajadores, de los mercenarios, de los desvividores. Vemos todo de Tettalir a través de estas dos hermanas. Pero en Vivena es donde tenemos el peso para ver cómo funciona esta cultura, sus tradiciones y ciertos elementos, ciertos atisbos de la historia pasada llamada multiguerra, que no les voy a decir que es simplemente que fue una guerra, como en toda fantasía siempre hubo una guerra, pero aquí esta guerra fue diferente, que todavía guarda muchos misterios. Entonces, a través de Vivena es de quien vemos estos misterios. Algo que a mí me ha fascinado mucho es cómo ciertos escritores abarcan el tema de la divinidad.
Brandon Sanderson es mormón, creo. Bueno, practica una religión muy específica y en casi todos sus libros vemos divinidades, vemos religiones, como en cierta forma hay un ser superior a todos los demás que los termina guiando en cierta forma moralmente o religiosamente a que hagan ciertas cosas. Aquí sí hay un ser superior, pero no todo gira alrededor de él, o más bien dicho, no tiene una parte tan importante como en otros libros. Aquí los dioses, los retornados, son realmente el punto focal de la historia. Y a mí me gustó este elemento por dos situaciones. El enigma que abarca cada uno, porque no pueden acceder a sus recuerdos antes de que se desvivieran. Y el segundo es cómo abarca la supuesta divinidad de estos hombres. El detalle con esto es que no abarca la divinidad desde una perspectiva súper compleja, súper complicada, como lo hizo Frank Herbert en Dune con Paul Atreides y con Leto Atreides II. No, aquí más que nada es la divinidad vista desde la perspectiva de los que la están viviendo, pero enaltecida por los seres humanos, donde los seres humanos son los que buscan estos dioses que no pueden hacer absolutamente nada, tanto por soberbia, orgullo o porque simplemente no quieren, no pueden, tienen miedo o no saben cómo hacerlo. El hecho de vivir ya casi 50 años y que todo haya sido monótono, que no puedas envejecer, que no puedas hacer ya prácticamente nada de lo que crees que te puede gustar, contradecir tu propia religión a través de dogmas, paradigmas y esas cosas, fue muy, muy acertado de parte de Brandon Sanderson. Lo mejor de todo es que lo hace de una manera objetiva y muy bien estructurada. Por otra parte, la forma en que escribe Brandon Sanderson en este libro es muy, muy, muy ligerita. No es una prosa complicada, ni poética, ni compleja. Es muy, muy sencilla de entender y eso hace que pases las páginas muy, muy rápido. Pero el hecho de que sea sencilla o nada complicada no le quita el mérito de lograr todo lo que logra, ya sea describirnos de una muy bonita manera los lugares en donde estamos, las emociones de los personajes o simplemente alguna tensión política que te hace preocuparte por tus personajes favoritos. Los personajes están muy bien distribuidos, no me refiero al mapa ni nada de eso, sino estructuralmente. Podemos de repente tener alguna perspectiva de Siri, después una de Vivena, después una de Son de Luz, luego otra de Son de Luz, luego otra de Son de Luz, luego de Vivena. O sea, es impredecible en esa forma si lo quieren ver, pero de una buena manera. No te sientes harto de ningún personaje en ningún momento y quieres saber más de los personajes. Y como no sabes qué es lo que te va a hacer, bueno, quién va a ser el próximo personaje, eso hace que estés muy, muy atento y esperando y leyendo y leyendo y leyendo hasta que ya casi lo acabas. Ahora, estamos hablando de Brandon Sanderson, el hombre que deja lo bueno, si lo queremos ver así, o el punto más álgido de la historia para el final. Y en este caso me gustó muchísimo porque no es una batalla final. Más que nada los personajes se ven atrapados en una situación para poder vivir o no hacer. Y se sintió muy, muy bien porque tenemos todo el sistema de magia, una espada muy importante, tenemos dioses, sacerdotes haciendo cosas muy importantes, pero no es una batalla final. Y extrañamente se sintió muy épico, se sintió muy agradable y si sientes que no todos los personajes la van a librar. Y extrañamente eso funcionó muy bien. Ahora quiero ir a las cosas malas, porque honestamente no es un excelente libro, tampoco es perfecto, pero sí es bueno. Y las dos cositas que les voy a mencionar, sí, no me gustaron mucho. La primera es que el final es muy, muy repentino, incluso yo diría un poquito apresurado, junto con la resolución del conflicto, puesto que no ata todos los cabos. Yo creo que llegamos al punto más álgido de la historia y ahí se acaba. O sea, realmente no sabemos qué pasó con qué personaje, no sabemos si acabó bien para los demás. No tenemos una especie de epílogo, entonces deja las cosas muy al azar, muy ahí como que, ay, dense una idea de qué es lo que pasó. Y lo peor de todo es que no es en el buen sentido, no es un final abierto de esos que dices, oh, me encantó este final abierto, sino que dices, oye, faltó un poquito de que dijeras qué pasó al final con los personajes y no que se quedara solamente en una frase épica. No cierra del todo bien los arcos. Y la verdad, muchos personajes de los que tenemos aquí son muy interesantes. Y el hecho de que no hayan tenido un cierre como tal, ay, sí, sí me molestó un poquito. Y no sé si en Arcanum Ilimitado como que una especie de historia corta después de esto. Creo que no, creo que solamente es de Mistborn y de Lantris. No sé. Pero sí muchas de las cosas y de los personajes que tenemos aquí merecían un final
como tal, no simplemente como que, dense una idea de a ver qué pasó. No, sí merecían un final. El siguiente punto es el detonante de la historia. Sí, es una idea muy buena, es muy comprensible y sobre todo está muy bien justificada. El qué está perfecto, pero el cómo es lo que me dejó mucho que desear. Este detonante no tiene un buen desarrollo. Medio se menciona por ahí, pero no tiene el peso. Entonces, cuando ya pasa todo lo que tiene que pasar, te sientes muy confundido. Te dices, ok, te están dando en, te están golpeando, están haciendo lo que sea por esto, pero que no me la creo. O sea, que no me causa una impresión. Y es precisamente porque no está completamente desarrollado del todo ese punto. Entonces, el final y la razón de toda la historia no están tan bien trabajadas, no son las mejores, pero tampoco son las peores, ni es el mejor libro de fantasía, ni el peor. Un poco yo creo que está en un punto medio. Es un libro bastante bueno, bastante interesante, bastante propositivo, con un muy buen sistema de magia, unos personajes sublimes, todos los temas a los que se somete, tanto la divinidad, la religión, la política, la familiaridad, la hermandad, esas cosas están muy, muy bien. La prosa de Brandon Sanderson es muy sencilla, pero falla en ciertas cosas que son vitales o prácticamente el motor de la historia. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció El aliento de los dioses. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos el próximo.